Buenas, bueno, bienvenidos a todos a otro programa de Open Door. Y hoy tenemos a una invitada, compañera de gimnasio también. Sí. Tenemos a Mika Trapani, bienvenida. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola Juli, gracias por la invitación. No, por favor, un placer y hay mucho para hablar, así que muy entusiasmada de poder escucharte. Y bueno, primero presentarte, que te presentes, para el que no te conoce, por ahí yo sé que hay mucha gente que ya te conoce, pero para el que no sabe, Para la audiencia se renueva. por supuesto, para el público se renueva. Bien, bueno, yo soy psicopedagoga, como siempre digo, de carrera, de grado y de base. Y después la vida, en principio la maternidad, me fue llevando a buscar nuevas respuestas, a ampliar mis miradas. Hubo un momento en el cual en mi casa mi hijo y mi hija pequeños se enfermaban mucho y ahí conocí la biodecodificación, primero como mamá y como consultante, cuando vi realmente los resultados que afortunadamente se iban dando, que siempre cuento la anécdota que avisé a la chica de la farmacia, a la farmacéutica, que no era que me había ido a otra, sino que no estaba comprando más remedios porque no, se estaban venciendo y no los necesitábamos. Así que me formé porque dije con esta herramienta tengo que ayudar a otras familias. Así que me formé como biodecodificadora. Estoy formada también como terapeuta gestáltica, diplomada en educación emocional y otros tantos títulos y formaciones que siempre estoy aprendiendo como buena psicopedagoga que soy, y siempre con el propósito de ayudar a las familias que vienen a consultarme o vienen a los talleres que brindo, a comprender y a sanar las manifestaciones de sus hijos, a mirar aquello que nos están mostrando nuestros hijos con justamente una mirada más integral. Así que, bueno, soy creadora de mi propio método, el método Trapani, que es mi marca registrada. Así que, bueno, y autora del Camino de Arcoiris, que no me di cuenta de traer mi libro para mostrártelo, pero bueno, la próxima abordamos el libro, sí, y vemos a ver qué sale de ahí. Y te quiero hacer una pregunta porque no vamos a hablar bien de qué es la biodecodificación, lo pueden googlear y si no en otro episodio podemos hablarlo, pero quiero preguntarte, ¿qué tan importante son las emociones para un ser humano? Obviamente que vamos a abordar a los niños, pero vamos a generalizar porque creo que todo es un efecto dominó. Uh-huh. Entonces, ¿qué tan importantes son las emociones como para no perderlas de vista? Fundamentales, obviamente. Y nuestros hijos nos vienen yo siempre uso, una de las premisas de mi método es que nuestros hijos vienen como a traer todo lo que está en el fondo emocional y energético de la familia, lo traen a la superficie, ¿no? Es como que ellos vienen a mostrarnos aquellas emociones no dichas, ¿no? No expresadas, aquello que, esa palabra que no circula, eso que siento y no lo manifiesto o no lo resuelvo. Entonces nuestros hijos son maestros y a la vez espejos que nos vienen a traer esa información. Y obviamente que las emociones es el origen de todo, ¿no? Porque más allá de situaciones que vamos viviendo, cómo interpretamos esa situación y las emociones que aparecen y se despiertan en función a esa experiencia o esa situación que estamos viviendo es lo que va a hacer que esa situación sea estresante o no. Entonces todo radica en la emoción, y si yo puedo identificarla, puedo registrarla, puedo darle un lugar, puedo ponerla en palabras, o rechazo, niego, no conecto con esa emoción, entonces esa emoción no vista, no dicha va a aparecer, y obviamente que el último lugar donde aparece es el cuerpo, que ya cuando aparece en el cuerpo, ya intentó manifestarse por otros lados y llega al cuerpo. Por eso decimos que nuestro cuerpo nos habla y el cuerpo de nuestros hijos también. Claro, y me nacen ciertas dudas. Cuando aparecen estos síntomas, hay síntomas, en el cuerpo que vos decís que por consecuencia terminan, pero anteriormente los síntomas están más impuestos en la parte superficial, digamos, en actitudes, comportamientos, ¿dónde es donde hay que detectar primero? Y sí, yo por eso cuando hablo acerca de mi propósito digo manifestaciones,
porque si decimos síntomas, enseguida nos vamos al cuerpo, a algo orgánico, y en realidad nuestros hijos van manifestando de distintas maneras, a veces desde el comportamiento, la conducta, emociones recurrentes o frecuentes que ya hasta se tornan rígidas, ¿no? Vive enojado, siempre está enojado, ¿no? Esto es como esta emoción que está como enquistada en nuestro hijo y aparentemente es la disponible en la mayoría de las situaciones. Bueno, eso es una manifestación y eso se trabaja, eso se aborda. Hay muchas familias que vienen a trabajar prácticamente o directamente la personalidad del hijo, ¿no? Como, quiero ver cómo se puede hacer para que cambie algunas cosas, hasta la personalidad, desde mi forma de trabajo, yo digo que hasta la personalidad es una solución especial de supervivencia de ese niño en ese sistema familiar puntual. Por eso cuando trabajamos con familias desde la biodecodificación, un término que usamos es el proyecto sentido, que tiene que ver con este sentido, con este rol, con este lugar que ocupa y que le hemos dado en algún punto a nuestro hijo en este sistema familiar particular. Entonces, bueno, yo me copo hablando, perdón, Juli. No, puedo hablar, que es muy interesante. Yo voy pensando todo lo que te voy a preguntar. Pero digo, por eso, volviendo a esto de las manifestaciones, por eso elijo esta palabra más que síntoma, para que las familias puedan entender que hay distintas maneras que tienen nuestros hijos de manifestar que algo está sucediendo, y si nuestro hijo lo manifiesta, después podemos ver más en profundidad, dependiendo de la edad. Pero siempre aquello que manifiesta nuestro hijo, sea un bebé, sea un niño menor de 7 años o sea un adolescente, si convive con nosotros, algo tiene que ver con nosotros. Algo está hablando del contexto del sistema y del ambiente en el cual está viviendo. Bien, ahí sale una pregunta. ¿Hasta qué edad es, considerable que nuestros hijos podrían manifestar algo, puede ser del antepasado o nuestro, ¿no? Sí. Siempre digo que hay generalidades y después en estos años de trabajo he visto todas las excepciones habido y por haber, como por ejemplo un niño de 2 años con alergia, que el estrés lo había vivido él mismo en el jardín, ¿no? Y uno dice, no, con 2 años directo estrés de mamá y o papá. Y tenía 2 añitos y el estrés lo había vivido él, ¿no? Con un amiguito que se había cambiado de jardín, que había dejado de beber y él manifestó una alergia en la piel. Dicho esto, como excepciones, en la generalidad, cuando hablamos de proyecto sentido, yo como terapeuta tomo el primer septenio. Lo que es concepción, gestación, parto. También me interesa hacer esta aclaración porque a diferencia de otros terapeutas, yo tengo una particularidad que digo que hoy por hoy en la actualidad y como hemos evolucionado como sociedad, no me gusta hablar de la familia tipo, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, proyecto sentido es de la gestación, no, porque hoy hay un montón de familias que no han gestado en el útero, no han gestado en el corazón, han gestado. Entonces, cuando yo hablo de proyecto sentido, no digo meses antes de la gestación, digo meses antes de proyectarlo, meses antes del proyecto, o de gestarlo donde fue gestado, ¿no? Entonces, esto también lo quiero aclarar. Entonces, es meses antes del proyecto y el primer septenio, hasta los 7 años del niño. Dentro de ese periodo, generalmente lo que manifiesta el niño tiene que ver con un estrés de mamá y o papá. Vuelvo a lo mismo, dependiendo cómo está esa familia constituida. Yo acá estoy hablando de generalidades. Después cuando trabajo con la familia en particular, vemos si esa familia tiene solo mamá, papá, o cómo es la cuestión, quién es el referente afectivo. Entonces, con quien conviva, esa situación estresante está en el campo energético y emocional, en el inconsciente familiar, y lo viene a manifestar el niño. Luego de los 7 años, se dice que el niño ya empieza a tener, desde lo que es la escolaridad y un montón de cuestiones, que puede empezar a tener situaciones estresantes propias, y ya no es que mamá tiene que ver tanto. Pero como yo siempre digo, lo tomamos con pinzas porque mientras esté conviviendo con nosotros posiblemente algo nos esté mostrando. Y después, por ejemplo, cuando son adolescentes, que en mi presentación no lo he dicho, pero yo tengo 2 hijos adolescentes, Nicolás de 16, Josefina de 14, que en breve cumple 15. Si bien ya son conflictos propios, nos pueden seguir hablando de cuestiones vinculadas a esa etapa nuestra.
Entonces, ¿qué de esto que me está trayendo mi hijo de 16 años? ¿Hay algo de esto que me habla a mí, a mi persona, a mi Mica de 16 años? ¿Hay algo de esto que yo puedo revisar? ¿Hay algo de esto que puedo colaborar? O no, quizás no. Pero bueno, así sería más o menos la cuestión. Bien, bien. Bueno, hay un montón de preguntas que se me vienen a la cabeza, pero digo, a ver, quiero ir para los padres en este momento que quizás descreen o que no conocen acerca de la biodecodificación, porque el que sí va a resonar todo lo que digas, o de hecho ya lo probaron, pero ¿qué pasa con el que no le da bola al hijo y que dice, bueno, no, está resfriado, ¿sí? Y tiene un resfrío, digamos, sistemático que perdura en el tiempo, o cierta otra patología puede ser, ¿no? Sí. Yo traigo un resfrío porque es algo sumamente natural y normal que... Broncoespasmo, por ejemplo. Broncoespasmo también. Y que minimizan todo, ¿sí? ¿Qué pasa ahí también con esos padres que, está bien, a lo mejor no lo hacen consciente o no quieren, es una decisión muy personal, pero qué pasa ahí, ¿no? Cuando el niño, en este caso, sigue con ese cúmulo y guardando y guardando y guardando y se arrastra, no sé, quizás es asmático a los 50. Claro, seguro. Pero si ese padre o esa madre, como siempre digo, ya con que uno, si hay dos referentes, con que uno trabaje, alcanza. ¿Y por qué? Porque a mí me pasa, sucede que la mayoría de las personas yo digo las familias, pero en realidad son las madres las que llegan a consulta y a veces traen a la otra parte. Hay veces que no, y me dicen, no, pero mira, el padre no cree en nada de esto. No pongamos la atención ahí, vamos a poner la atención en vos que sí crees, porque obviamente que para modificar algo o para que resulte, como todo en la vida, tenemos que creer en la herramienta. Por supuesto. Entonces, si esta persona que es descreída y no hace consulta, digamos, este padre que vos me decís, y sí, posiblemente el niño broncoespasmo y termina siendo ese adulto asmático, ¿sí? Afortunadamente las familias que han trabajado conmigo broncoespasmo, los niños lo han dejado de manifestar y de hecho era algo que mis hijos manifestaban. Yo era una experta, cuando ellos eran chiquitos era una experta en el PAF, en esto, en lo otro. Salbutamol. Tenía todo, yo sé que tenía un botiquín en mi casa. Y la anécdota que conté al principio es real. Yo tenía el WhatsApp que en esa época, estamos hablando de 10 años atrás, no era tan común tener el WhatsApp de la farmacéutica, pero era un gasto mensual como la obra social. O sea, yo ponía jardín, obra social, farmacia, como si no hubiese otra, y era tal número que había. Y claro, y de repente digo, paro un día así acá estamos cerquita, en Villa Rondó, estaba así en el semáforo. Digo, yo le voy a mandar un mensaje a esta chica, porque siempre fue tan amable. Va a pensar que me fui a otra farmacia, pero habían pasado meses sin que yo vaya. Para mí es algo maravilloso. Por supuesto, sí. Y mis hijos eran broncoespasmo, falso Krupp y sigo. Afortunadamente, eso no fue necesario que ellos sigan trayéndolo. Porque cuando resolvemos, nuestra biología y la de nuestros hijos deja de reaccionar. Entonces ya no es necesario. Esa reacción instintiva, primitiva, no es necesaria. ¿Qué es lo que pasa ahí? Literalmente, porque no es magia esto. No. No, porque a lo mejor uno dice, no sé, hacen magia o hay algo. No, a ver. ¿Qué pasa te digo, ahí? Las familias, más de una madre me ha dicho, mi marido me dice si vos haces algo. No, estudio. Quiero decir que lo que hago es estudiar, porque es importante decirlo. Estudio y siempre vivo formándome. Lo que sucede entre consulta y consulta, que yo siempre digo, más allá del encuentro de la consulta, mueve. ¿Mueve qué quiere decir? Mueve la energía, mueve el campo, mueve mi inconsciente, mi parte inconsciente que la voy trayendo a la conciencia, que es el primer escalón. Yo, en mi método, una de mis creaciones es la escalera hacia el bienestar integral, hacia el bienestar, si se quiere, familiar e infantil. Y tiene 5 escalones y el primero es la toma de conciencia. O
sea, yo no puedo llegar al quinto, que es el bienestar de mi hijo, si primero no voy subiendo a poco. Y el primero es la toma de conciencia. Y eso quiere decir el darme cuenta, el traer eso que está en el inconsciente mío o el familiar y lo pongo a disposición, lo traigo a la conciencia. Ese es el primer escalón. Y ahí ya en esa consulta se empieza a mover. En esa primera consulta, muchas veces ya en la segunda, la familia me dice, Mica, ¿pero pasó algo? ¿Vos hiciste algo? No, pero ya con solo hablar, mirá, llegué a casa y había pasado tal cosa. Bueno, y después yo siempre doy ejercicios para actualizar aquello que trabajamos en la consulta. Y eso también es movimiento, así como algo se programa de inconsciente a inconsciente, o sea, de lo mío o familiar a lo de mi hijo, de la misma manera se desprograma. Por eso cuando me dicen, tengo que llevar a mi hijo, no, el trabajo es con vos. Y el resultado lo vas a ver en tu hijo, sí. Por eso la gente no lo puede creer. Como, claro. No, si lo tenés que ver a él. No lo tengo que ver. Afortunadamente veo, después me mandan videitos o fotos y así conozco a los niños después, sí, me encanta. Pero no porque los tengamos que involucrar físicamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Sino que hacemos movimientos que ellos no se enteran, nada más que ven los resultados. Bien. Y volviendo más o menos al mismo parámetro de padre-madre, que por ahí eligen mucho, porque está bien ir a los médicos, obviamente, ¿no? Uno no es que va a descartar por completo, después hay ciertas creencias y filosofías, pero independientemente que uno pueda hacer las dos vías, por ejemplo, yo en mi caso también, me encanta la biodecodificación, lo hago yo, me lo hago hacer en realidad, a ver si quiero que se entienda bien, no soy biodecodificadora. Y en paralelo también me ocupo de la salud en cuando hay que hacer algún control o algo por el estilo. ¿Cuál es la técnica que utilizo? Es ir a la ciencia, uh-huh. Y en base a eso empezar a trabajar. ¿No? Es el camino. Claro, como para tener realmente la certeza de un diagnóstico sí. Y de ahí en base a eso cuanto más específico, mejor. Claro. De hecho, una de las primeras... Dos cosas. La primera pregunta que hago es ¿cuál es la familia conviviente? Siempre. No doy por sentado nada. Y eso es algo que tiene que ver con esta modalidad que tengo yo de no dar por sentado nada. Cuando pregunto familia conviviente, pregunto esto, si hay mascotas, si no hay mascotas, y a veces que hay familias que me dan por sentado y me dicen, y bueno, y mi marido, y yo le digo, ¿y tu marido es el papá de la criatura? Y a veces se quedan, yo me doy cuenta que esta nueva forma que yo tengo por ahí, que yo la tengo naturalizada, porque me parece importante no suponer nada, porque es como una tabula rasa desde la cual yo me empiezo a comunicar con la familia, con la persona. Esa es una. Y otra es, si hay diagnósticos, si hay estudios hechos, qué dijo el pediatra, que si hay algo en el lenguaje, va a la fono, qué te dijo, cuál es el recorrido que tenés hasta acá, porque eso vale, no es que, ahora este es el espacio solo que cuenta, no, esto complementa y todo lo que hayas hecho es información que nos va a sumar. Nunca vamos a ser exclusivos y querer, esto es una parte más, una etapa más del camino que vienen recorriendo, entonces es importante saber de dónde vienen y esto, que dijo el pediatra, hay estudios hechos, cuanto más específico, no es lo mismo decir mi hijo tiene dolor de panza, a decir, mirá, hicimos el estudio y pasa tal cosa en el intestino o tiene gastritis, cuanto más específico, más nos va a ayudar a nosotros en el trabajo. Por supuesto, y ahí me diste el pie también que hablaste de, por ejemplo, si un niño va a la fono, uh-huh. Que muchas veces a lo mejor, le cuesta pronunciar ciertas palabras, quizás la mamá no tuvo ese problema, de hecho habló, a los meses, ni siquiera al año, a los meses, el hermanito también, como diciendo, ¿qué le pasa a este chico? Porque esto no pasó en el nivel familiar, por lo menos del que está constituido, uh-huh. ¿Para dónde van a buscar? ¿Qué buscan? Para después se arma un quilombo ahí. Ahí va. Empezamos a tirar para cualquier lado. Claro. Dependiendo, eso también. Cuando hay un niño, dependiendo primero la edad, ¿qué buscamos? Lo que vamos a buscar es la respuesta a quién vivió el estrés. ¿Por qué? Porque para que haya una manifestación, y en este caso es que este niño no pronuncia bien tal letra, por ejemplo, o tal palabra,
Bueno, para que esta sea la manifestación, tiene que haber un conflicto vivido por alguien. Tenemos que ver quién lo vivió. Si lo vivió el niño, dependiendo de la edad, si lo vivió mamá y o papá dentro de lo que es el proyecto sentido. ¿Por qué? Porque los niños vienen a traer soluciones a situaciones estresantes de mamá o de papá. Y si no, vamos a buscar en la niñez de mamá, papá. O en esa edad, ¿no? Bueno, y vos en ese momento de tu vida, Si tampoco está en la niñez de mamá o de papá o de quien es referente, ahí nos vamos al árbol. Claro. Bueno, ¿hay alguien de la familia ampliada, sea de la rama materna, rama paterna, que haya tenido esta misma manifestación? Sí, no. Por lo general, ahí ya hay un sí, porque si ya llegamos ahí es que bueno, ya. Y ahí empezamos, o si no, a buscar, bueno, a ver, y con su nombre, ¿hay algún familiar que se llame parecido, se llame igual? ¿Hay alguien que haya nacido en la misma fecha? Y ahí se empieza a buscar más a nivel árbol, porque hay lealtades inconscientes, familiares, que hay que mirar. El árbol no permite excluidos y muchas veces, sin querer, excluimos a personas del sistema y el árbol no se puede podar. Entonces, ¿qué pasa? Si de una generación anterior no podemos mirar a ese familiar por algo que pasó o porque causó estrés o por lo que sea, alguno de la siguiente generación puede venir a traer la información. Entonces, hasta que no hagamos algo para integrarlo, para ponerle luz a esa parte que está en la sombra, nuestro hijo va a seguir trayendo esa información. Y desde la bio, cada letra inclusive tiene un sentido biológico, tiene una información. Entonces, si el niño no pronuncia tal letra, es maravilloso. Cuando no sabía ese dato. Pero maravilloso, maravilloso. Mirá qué bueno eso. La lógica biológica es precisa. No es como aleatoria. Justo voy a hacer que la R... No. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Hay que salir a investigar. Sí. ¿Qué pasa cuando muchas veces no tenemos todos los datos precisos o no sabemos? Porque, bueno, nuestra generación, las generaciones anteriores, por ahí había muchos tabúes o escondían mucho, mentían. Digamos, ¿qué pasa ahí? Cuando no llegamos, porque por lo general confío que siempre por algún lado aparece, porque pasa también. Vos sabés que justo apareció una tía abuela y me contó que tal cosa sucede. Si eso no sucede y la tía abuelita no aparece. Ahí abrimos la agenda, empezamos a visitar a la tía, a la abuela, a la tatarabuela y empezamos a charlar. Agarramos la guía de antes. Contame, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó claro. vos? Si eso no sucede, como siempre digo, si no aparece la información así como explícita, la liberación la vamos a hacer igual. O sea, limpiar el campo lo vamos a limpiar igual. Si no aparece ese familiar, pero buscamos y no hay manera, que es lo más difícil que suceda, digo que no es lo que veo habitualmente, pero si no hay no hay nada, y bueno, vamos a hacer igual estos ejercicios, vamos a hacer igual o estas meditaciones o esta visualización o esta carta para poder liberar a tu hijo de algo que está como, yo siempre digo, como en la mochilita, ¿no? Y bueno, vamos a alivianarle la mochila con la que llegó este plano. Le vamos a sacar estas piedritas que no son de él. Mica, ¿vos qué edad tenés? 41. Como yo. Sí. Somos iguales. ¿Del 83? Claro, 2 de julio del 83. Mirá vos, yo soy del 19 de agosto. Bueno, mira ahí. Re cerquita. Re cerquita. ¿Crees que somos la generación que viene a sanar? Uf. Porque yo creo que tengo muchas cosas de mi antepasado que estoy como dándome cuenta a través de estas maravillosas alternativas hoy como la biodecodificación. Y digo, ¿qué pasaba antes con las emociones? Y ahora, ¿qué pasa? Que por ahí como padres le damos un poco más de bola, me parece, ¿no? No digo todos, pero... Yo creo que somos la generación también que afortunadamente podemos aceptar a nuestros padres también, mirarlos con una mirada compasiva y a la vez tratar de hacer nuestro propio camino. A mí, antes por ahí usaba la palabra reparar y ahora lo que les traslado a la familia no es repetir ni reparar, es buscar lo propio. Y buscar lo propio puedo hacer, si en vez de estar mirando para atrás, que es nuestro origen, y criticar a mis padres,
abrazo eso, acepto eso, con todas las particularidades que cada familia tiene, con el proceso que tengo que hacer para llegar a aceptar aquello que fue, decir, bueno, esto, no había lugar para las emociones, ver a nuestros padres también como los niños que fueron y cómo fueron criados y así todo lo que pudieron hacer como cuando se convirtieron en padres. Entonces, digo, hacer el propio camino tiene esto de poder sanar aquello, aceptarlo, mirarlo, todo lo que tenga que mirar, pero una vez que realmente es genuino, esto de gracias, mamá, papá me dieron la vida, hicieron lo que pudieron, gracias, yo ahora construyo mi propia maternidad, mi propio camino, sin tratar ni de repetir ni de reparar, ¿no? Eligiendo esto, siendo más responsable de mis emociones, siendo más responsable del ejemplo que le quiero dar a mis hijos. Siento que somos una generación que tenemos un lindo trabajito. Bastante. Sí, pero todo esto antes, no sé si no existía o no se hablaba tanto. No se hablaba tanto. Uh-huh. Yo creo que no se hablaba tanto, no se animaba tanto a abrirse o había también como, no sé, más requisitos a la hora de tener que contar secretos, más cosas más guardadas, más íntimas, más el miedo al qué dirán o la exposición. Creo que también desde ahí es como que se encajonó mucho y ahora creo que, bueno, a mí me pasó llegar casi a los 40, no, después de los 35 años recién, no es que la tenía clara antes, pero ahí es cuando empecé como a ver esto y a investigar un poco y uno dice, bueno, no hay un principio y un fin, digamos, no es que hay algo que... No, y es un desafío constante y a mí me pasa, hay amigas que cuando yo les cuento, no sé, algo que le dije a mi mamá o a mi papá o en un asado familiar, amiga, pero vos así como me lo estás contando, con esa liviandad hablas con tus padres, sí, pero y ellos, no, y se pone, me responden o piensan o como... Y yo entiendo que yo tengo esta facilidad, por algo trabajo de lo que trabajo, obviamente también, y también tengo mi proyecto sentido y mi rol en mi sistema familiar, pero también creo que por eso me resulta fácil o liviano transmitirlo y trabajar con las personas que trabajo y desde este lugar poder decir, para nadie es fácil mirar para atrás, hay cosas que a todos nos duelen, es un trabajo aceptar a mamá y a papá, no es que todos tenemos nuestras cuestiones a transitar, pero porque lo viví en carne propia, sé que se puede. Yo siempre me digo, pero eso es difícil. ¿Será difícil? Pero no imposible. Claro. Es algo que se logra con trabajo, es algo que es lindo de vivir, entonces por eso a veces lo transmito con tanta pasión. A mí me encanta mi trabajo y la verdad que lo transmito así porque yo hoy lo siento fácil. Al igual que cuando trabajo con madres en relación a la maternidad y muchas veces las madres me dicen, ay, después de hablar con vos quedo como liviana porque veo como que la maternidad también se puede disfrutar y que la maternidad... Y yo, claro, digo, uy, qué lindo, qué bueno, porque también es porque yo lo vivo en carne propia así. Claro. No, más allá de que el trabajo, o sea, la maternidad es un trabajo, hay sacrificio, hay responsabilidad. Sí. Desde ya, que hay días que termino recansada, pero en cada momento de mis hijos, en cada etapa, yo me recuerdo con una sonrisa, me recuerdo, mis hijos tienen ese recuerdo hoy siendo adolescentes, del mismo recuerdo compartimos, no es que yo me estaba comiendo una película, ¿entendés? Entonces, digo, bueno, en algún punto también esto de lo que a veces parece tedioso, también yo entendí que más allá de todo lo que estudio, mi experiencia me habilitó o me ayuda a acompañar a familias y a mamás, así a vivirlo desde un lugar que se puede, porque yo lo he vivido en carne propia. Claro, no es solo de manual, sino también hay una experiencia detrás que acompaña y eso está muy bueno porque es como que, no porque el que tenga el estudio no es válido, ¿no? O no es profesional, pero cuando atravesás la experiencia es más creíble porque sabes que la persona transitó un camino similar al tuyo y bueno, y eso no es poco. Y Mica, a ver, tengo muchas preguntas porque digamos esto abre muchas puertas, obviamente, pero si somos la generación que viene a sanar, ya está firmado, lo decretamos acá, se hace ley, somos la generación que viene a sanar
También somos la generación que no quiere repetir y que busca, no quiero parecerme a mi papá o a mi mamá todo el tiempo, pero inevitablemente llega un punto que sí, ¿no? Que se roza y que sí pasan las cosas. Y porque venimos de ahí. Claro. Digamos, es difícil no parecerse, venimos de ahí. Porque uno lo quiere evitar, no se puede. Hay cosas que van a surgir Y como sí. uno no espera. No, porque por ahí también entra el rechazo del adulto. Me voy al adulto porque creo que dentro de un periodo de tiempo generalmente manifiesta. Lo de la mamá en este caso, puede ser papá también, pero el adulto que viene a lo mejor reprimiéndose ciertas emociones, sea un enojo, una frustración, un trauma, y lo tiene ahí latente, por más que vea a su hijo bien, es conveniente también sanarlo, ¿no? Porque si no lo sana, papá, mamá, vamos a suponer que el hijo no tenga ninguna manifestación de niño. Claro. Y si de adulto se le despierta, puede pasar. Se puede desencadenar, claro. O que siga en otra generación. También. Por eso decimos que cuando buscamos en el árbol, decimos, bueno, a ver, el abuelito, ¿qué le pasó al abuelito o al tío o lo que sea? Porque muchas veces, hablando de esto de yo digo se desencadena, hay conflictos que son programantes y que hacen que nuestro hijo manifieste en ese mismo momento que estamos viviendo el conflicto, lo manifieste. Pero puede ser que ese conflicto programante no se desencadene en el mismo momento y se desencadene esto, siendo adulto. Con lo cual siempre es aconsejable mirarnos como adultos, trabajarnos, buscar espacios donde podamos ver nuestras propias necesidades, nuestras propias frustraciones, porque todo lo que nosotros en algún momento reprimamos, pero que sea algo trascendental, digamos, no es que cada cosa que reprimo mi hijo me lo puede venir a mostrar, ¿no? Pero si hay algo que realmente está dentro mío y yo rechazo, lucho contra eso, no le pongo la mirada necesaria, sí, tarde o temprano, en algún lugar eso va a aparecer. Y sí, porque estoy pensando lo reprimido pide salir. ¿Qué responsabilidad que tenemos los padres? Porque por más que uno quiera evitar o uno reaccione, acumule, de alguna forma va a cambiar una actitud y una conducta para la crianza de sus hijos. Quizás a su hijo no le pasa nada, pero va a decir, no, porque mi mamá estaba enojada, siempre se peleaba con mi abuela. Sí. Y bueno, quizás después manifiesta eso se traslada hacia otro momento de la vida. Seguro. Entonces digo que es importante y qué responsabilidad. O sea, no podemos evitar todo. Hay cosas que se nos van a escapar, ¿no? Sí. Te pregunto por el tema de la culpa también, Sí. porque muchas veces a lo mejor uno se da cuenta y dice, ay, vengo enojada Sí. y ahora lo estoy trabajando, mirá todo este tiempo las cosas que hice. ¿Qué hago con eso? Es el punto de partida, saber que somos imperfectos. O sea, yo siempre digo, el punto de partida para trabajar es saber que somos imperfectos y que algo, obviamente que se nos va a escapar y que algo van a tener que trabajar por ellos mismos nuestros hijos el día de mañana. Yo lo que puedo hacer es alivianar un poco el camino o despejárselo un poquito con las piedras que son mías. Esto es lo que yo digo, ¿viste? Le abro la mochila y digo, che, pará, esto es mío, me identifico 100%, no sé, esta cuestión del lenguaje, qué sé yo, no sé, la tartamudez. Y a mí me pasó cuando era chica, justo a la misma edad. Bueno, nada, dale, hijo, esto, voy a hacer un trabajo para colaborar con esto. Después habrá cosas que van a tener que trabajar ellos, pero el punto de partida para poder trabajar nosotros, y en vez de usar la palabra culpa, empezar a tratar de decir, bueno, la responsabilidad, me hago cargo, soy responsable, es decir, soy una persona imperfecta. Ahora, soy una mamá imperfecta, pero una mamá que desde el amor, el respeto y el estado de conciencia que tengo hoy, estoy buscando este espacio para colaborar con algo, para hacerme cargo de esto que veo que tal cosa o tal alergia o esto que le está pasando, no sé, a mi hija con las amiguitas, a mí me pasó en el mismo grado y hoy, o casualidad, la dejan de lado y a mí me pasó también en sexto grado, lo mismo, ¿no? Sí, o voy a decir algo más heavy. Voy a decir un ejemplo más heavy como para que no sea repetitivo como duplicado, ¿no? Tema abuso. Quizá pudo haber sido una mamá abusada sexualmente, pero un hijo que no es abusado sexualmente, pero sí quizás verbalmente, ¿no? O sea que por ahí se repite como un patrón, pero no de la misma manera, porque a lo que voy... cuestiones del cuerpo, de la alimentación.
¿Sabes con las mamás que trabajo, que por ahí sus hijas o niñas están pasando cuestiones con la alimentación y dicen, eso es mío, me pasó en el mismo momento, sentí lo mismo? Bueno, eso es hacerse cargo. Hay que cortar eso. Y eso y fíjate, cortar, abrazarlo. Claro. ¿No? Porque es algo que nos viene a mostrar y que algo que nos lastimó, que nos dañó, es una herida emocional nuestra de la infancia. Entonces primero es abrazarnos fuertemente, abrazar eso y no verlo como un enemigo. Todo lo que manifiesta nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestros hijos es un mensaje. Y como mensaje no es un enemigo, es algo que nosotros mismos provocamos. Entonces, si lo estamos creando nosotros mismos, primero decir, bueno, a ver, esto, me estoy encontrando con esto, abrazo el mensaje, tomo conciencia, los escalones estos que digo yo, ¿no? La toma de conciencia, luego es esto de integrar esa información, el orden familiar, qué sentido tiene esto en la familia, en el sistema, si hay algún desorden, si mi hijo está trayendo algo porque está ocupando el lugar, no sé, simbólico de tal familiar en vez del de hijo que tiene que ocupar. Después las acciones y así después vamos a llegar al bienestar de nuestro hijo. Pero estos pasos que nos lleven a integrar esa información, a abrazarla antes de querer romper, porque tenemos también, somos la generación de querer romper los patrones, queremos soltar todo. O sea, y solucionar ayer. Sí, soltar y romper. Y yo digo, pero antes de eso, antes de romper algo, tenemos que abrazarlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que integrarlo y decirle gracias, pero no como algo naif, ¿no? Como digo, capaz que lo digo llorando y partida al medio, pero es como, bueno, hasta acá, no es necesario más que esto se manifieste. Pero no es cortar, romper, soltar y porque eso es toda la historia que viene con nosotros. Claro. Y es lo que pudieron hacer nuestros antepasados desde el lugar que pudieron. Y por todo eso estamos nosotros acá. Es cierto. Leí una vez una frase en un libro de Louis Hay, somos víctimas de víctimas. Entonces de ahí es como que también te hace como pensar que en vez de acusar o enojarte, decir, no, porque esta hija por culpa de ella, no. Entender también que la otra generación algo pasó y quizás lo tenés como ya más firme o no lo sabés, pero seguramente algo pasó que por eso accionó de tal manera. Bueno, yo la verdad que esto para mí, no sé, estaría hablando 10 horas, no sé, porque hay tanto que puedo preguntar y puedo sacar, porque independientemente que estamos abocados mucho a los niños, fuimos niños también, que hemos vivido cosas, por eso digo, en esta generación, esta instancia de la vida, creo que los más 40, obviamente que hay más gente que hoy está como experimentando la biodecodificación, pero creo que más 40 es donde más viene como a estar más atento. Somos lo que venimos a ser conscientes y también a sanar, así que me encantaría volver a repetir, sí, obvio, seguir hablando. Y traigo el libro. Y traes el libro, por supuesto, así también nos contás un poco acerca de eso. Y bueno, y seguimos descubriendo más de este maravilloso mundo de la vida, así que me encanta. Gracias, Mica, por ser parte y bueno, por abrirte y contarnos todo esto. Bueno, gracias Juli por la invitación y a quienes nos vean, muchas gracias por estar ahí y por compartir. Por último, la pueden encontrar ella, obviamente que van a quedar todas las redes para que te contacten. método.trapani. Bien, ahí tenés todo lo que son sesiones presenciales, online, cursos. Tengo mi taller, mi plataforma online con talleres que también está ahí en la página. Bien, bueno, atentos y a darle bola. Así que bueno, hasta la próxima. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, gracias.